para que podamos entender qué es lo que está sucediendo. Y en esta situación, pues ya dijimos la semana pasada que el hombre que relevó a Sergio Carmona cuando fue asesinado Carmona en la barbería de San Pedro Garza García, oportunamente se desbarrancó en Colima y falleció. Lo más relevante es que vuelve a emerger una carta obtenida a través de Guacamaya Leaks, firmada por el mismísimo general secretario del sexenio Andrés Manuel López Obrador, Luis Crescencio Sandoval, y dirigida al entonces titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, el general más cercano a López Obrador y quien lo asesoraba personalmente en temas de seguridad nacional, Es- un oficio confidencial donde se exigía el cese del segundo funcionario más importante de la Agencia Nacional de Aduanas, Juan Carlos Madero Larios. ¿Por qué se exigió el cese de Juan Carlos Madero Larios? Porque el mismísimo general secretario lo acusa de haber recibido sobornos de personas externas, entiéndase, los cárteles. Lo acusa de haber sido el operador de una red de extorsión a agentes aduanales. Y lo acusa además de violar el sistema de parametrización e incluso de sembrar armas para seguir extorsionando a todo tipo de agentes y personajes que intentaban cruzar por las aduanas de México. Pero Pues, lo que pone esto de relieve es que desde los más altos niveles de la Cuarta Transformación hubo una tolerancia a la impunidad cuando se hablaba de huachicol fiscal. El primer gran reporte que recibió el presidente López Obrador en ese sentido fue en 2019, cuando Ricardo Peralta Saucedo era el titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Después viene, en junio de 2022, un reporte de empresarios que habían sido extorsionados y que acusan al propio Madero Larios de que le sembraban armas. Viene en agosto de 2022 este oficio del general secretario y no nos olvidemos, Ramón, la estela de sangre que ha dejado el huachicol fiscal. claro. El asesinato de Sergio Carmona en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García. Y bueno, perdón, pero el tema del huachicol fiscal, que yo considero que es el gran fraude del siglo. Digan lo que digan, no hay ningún fraude en este país, ningún acto de corrupción más perverso, más evidente. Pongan todo lo que quieran del pasado, el FOBAPROA y lo que quieran poner, no hay nada tan escandaloso como este sistema de contrabando ilegal de combustibles sin pagar impuestos para poder alimentar todo un entramado criminal, electoral, de poder y de corrupción sin precedentes, no en México, en el mundo. Y por eso, pues, tenemos que seguir desde Código Magenta ahondando en esta situación para que podamos entender qué es lo que está sucediendo. Y en esta situación, pues ya dijimos la semana pasada que el hombre que relevó a Sergio Carmona cuando fue asesinado Carmona en la barbería de San Pedro Garza García, oportunamente se desbarrancó en Colima y falleció. Ángel Arnoldo Ramírez Salinas. Y fue el mismo día de la famosa entrada a Utah del gobierno americano con FBI, Correcto. CIA, DEA y Homeland Security, además del IRS, a la mansión ahí de los Jensen con todas las operaciones y demás. Rodrigo, ¿qué ha pasado esta semana últimamente? Tú has seguido muy puntualmente las cuestiones. ¿Qué ha estado sucediendo? Lo más relevante es que vuelve a emerger una carta obtenida a través de Guacamaya Leaks, firmada por el mismísimo general secretario del sexenio Andrés Manuel López Obrador, Luis Crescencio Sandoval, y dirigida al entonces titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, el general más cercano a López Obrador y quien lo asesoraba personalmente en temas de seguridad nacional, Es- un oficio confidencial donde se exigía el cese del segundo funcionario más importante de la Agencia Nacional de Aduanas, Juan Carlos Madero Larios. ¿Y por qué se exigió el cese de Juan Carlos Madero Larios? Porque el mismísimo general secretario lo acusa de haber recibido sobornos de personas externas, entiéndase, los cárteles. Lo acusa
de haber sido el operador de una red de extorsión a agentes aduanales. Y lo acusa además de violar el sistema de parametrización e incluso de sembrar armas para seguir extorsionando a todo tipo de agentes y personajes que intentaban cruzar por las aduanas de México. Es decir, era un personaje, o es un personaje porque al parecer sigue operando desde fuera de las aduanas, sumamente tóxico. No solo eso, Ramón, ya lo comentábamos aquí, es cuñado de Tania Contreras López, quien es la carta favorita del gobierno de Tamaulipas para convertirse en la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de O sea, ahí Tamaulipas. se cruzan huachicol, crimen organizado con el grupo de Hidalgo Así es. y el Poder Judicial. Pero lo que pone esto de relieve es que desde los más altos niveles de la Cuarta Transformación hubo una tolerancia a la impunidad cuando se hablaba de huachicol fiscal. El primer gran reporte que recibió el presidente López Obrador en ese sentido fue en 2019, cuando Ricardo Peralta Saucedo era el titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Después viene, en junio de 2022, un reporte de empresarios que habían sido extorsionados y que acusan al propio Madero Larios de que le sembraban armas. Viene en agosto de 2022 este oficio del general secretario y no nos olvidemos, Ramón, la estela de sangre que ha dejado el huachicol fiscal. Claro. El asesinato de Sergio Carmona en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, la desaparición de Gerardo Vázquez Barrera, el presunto operador financiero del Cártel del Noreste, el desbarrancamiento ahora de Ángel Ramírez y el asesinato también del año pasado de Julio Almanza, este empresario de Matamoros que denunció las redes de operación del huachicol fiscal en esa ciudad. Más los directores de aduanas, como el de Matamoros, que fue transferido a Manzanillo, Correcto. que también fue ejecutado. Es cierto. Pero hay muchos más casos que no salen a flor de piel, pero que siguen siendo esto. Bueno, perdón, y se me olvidaba muy importante, y el caso de Carlos Narváez, el sobrino del exdirector de Pemex, Octavio Romero, que fue asesinado en Polanco y que fue la mano derecha de Horacio Duarte junto con Juan Carlos Madero Larios. Horacio Duarte, que digamos, una agente impuesta por Ricardo Peralta Es correcto. para seguir controlando a trasmano las aduanas de este país. Es correcto. La cloaca se está destapando. Digo, el huachicol es el de los principales, si no es que el principal ingreso de los cárteles. Entonces, esta parte de los cárteles inmiscuidos en la elección judicial, los cárteles inmiscuidos en el gobierno, bueno, tenemos un presunto huachicolero principal como el secretario de Educación. Entonces, digo, estamos hablando de que el huachicol, si el fentanilo es el dolor de cabeza de Estados Unidos, creo que el huachicol puede ser a la par del fentanilo, si no es que lo va a sobrepasar, porque apenas se está destapando todo esto y van a salir, como dicen, cucarachas por todos lados. A ver, sobre todo porque esta industria clandestina, criminal y corrupta termina por impactar a la joya de la corona fiscal de México, que se llama Pemex. Correcto. ¿Por qué? Porque si el 40% del combustible que mueve hoy a este país se trae de manera ilegal, sin pagar impuestos de los Estados Unidos, pues evidentemente es materia prima que no pasa por Pemex. Y esa materia que no pasa por Pemex, por eso el reporte de este primer trimestre habla de caídas en las ventas de Pemex y caídas en la producción petrolera en general de un 13%. Y por eso la insistencia de nacionalizar también. Ah, claro. Bueno, es parte de la estrategia. Parte de la estrategia porque a alguien en particular que tiene nombre y apellido y que solía ser el líder de la mafia del poder y ahora es un consentido de la 4T, quiere quedarse con esa paraestatal y se está quedando de manera calladita nueva, se llama Carlos Slim. Pero eso es otro tema. Es otra historia, claro. El tema de la historia que nos compete hoy, es decir, qué bueno que la presidenta Sheinbaum y qué bueno que Omar García Harfuch ya entraron a tomar cartas en el asunto. Me tiene sin cuidado si se ha presionado por el gobierno americano por voluntad propia. Ya estamos en el asunto. Y si ya pinchamos en hueso, va a empezar a brotar la pus. A ver, Ramón, por eso es tan significativo el nombramiento de Juan Carlos Madero Larios en esta carta. Igual leer un fragmento. Dice, debió haber sido cesado por el titular de la ANAM
en cumplimiento a la instrucción del presidente de la República, la cual le fue informada el 25 de agosto de 2021. Imagínate, A ver, desde antes de la muerte de Entonces Carmona. digo, ¿de qué tamaño? Fíjate una cosa. Si esa carta fue firmada por el secretario de la Defensa, En plena diciendo, transición de aduanas. diciendo públicamente que desobedecieron al presidente, que ya había dicho que los cesaran, bien puede ser una forma de zafarse de algo porque sentían que venía una denuncia y decían, aquí está la carta donde el presidente había pedido desde Sí. no sé cuándo. Como Por curándose en por, salud. por eso Luis Crescencio le manda la carta a Audomaro, A su compadre. a su compadre, con quien hizo muchas buenas negocios por ahí, y los hijos también. Y en esa situación, qué casualidad que el general secretario firme él personalmente una carta y no la firme el Sí. responsable militar de esas investigaciones y se la mande al responsable de la seguridad nacional de esa área. Era a Audomaro de parte del general. ¿Por qué no corrieron? Cuando el presidente les dijo, no lo hicieron. Sí, Porque lavándose las algo manos. empezó a flotar en el ambiente. No salió, pero ya está saliendo. Lo voy a responder en dos partes. A ver. Número uno, ¿por qué Audomaro? Ahora sabemos, por un testimonio declarado en Código Magenta por Eddie Pintor, amigo personal de Sergio Carmona y con quien mantuvo comunicación prácticamente diaria en los meses anteriores a su asesinato, Con su hermano en Cristo. con su hermano en Cristo, porque eran parte de la misma congregación religiosa. Él confirma que Audomaro Martínez Zapata se llegó a reunir con el propio Sergio Carmona y que incluso a Eddie Pintor, el general Audomaro, le pide un favor por interpósita persona de Sergio Carmona, y ese favor era que por favor no hablara de la venta del equipo Correcaminos de Matamoros a su hijo Audomaro Jr. Esta es la primera parte, pero la segunda parte, si tú conectas lo que dice esta carta sobre Juan Carlos Madero Larios con los recientes decomisos y descubrimientos de huachicol fiscal en Altamira, en Guaymas y en Ensenada, pues se conecta, porque dice la carta, recibía sobornos precisamente en Sonora, Baja California, y no menciona Tamaulipas, pero Juan Carlos Madero Larios es de Tamaulipas, y Pérez de Tamaulipas, está casado con una tamaulipeca, y su cuñada probablemente va a llegar a la presidencia del Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Es decir, donde opera Mefra Fletes, esta empresa propiedad de Roberto Brown, que es señalada desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la distribuidora del huachicol decomisado, pues esas son exactamente las mismas rutas que desde 2022 había señalado el general secretario que cubría el manto de Juan Carlos Madero Larios desde la Agencia Nacional de Aduanas. Marcela. Yo creo que si desconectan el pulmón principal, o sea, de donde está respirando los cárteles, todo esto que es el huachicol, yo creo que ahí sí ya podemos hablar de que vamos a ver un poco de luz, porque esto está alimentando al sistema, al narcoestado en el que estamos sumergidos. Es el principal motor, el huachicol. Y lo hemos denunciado aquí en Código Magenta y no se tocan las mañaneras. Y ahí está el secretario de Educación, presunto huachicolero, operador de huachicol. Entonces, es una ironía que se hable de todo esto, que Estados Unidos está presionando y que en el gobierno, uno de los principales del gabinete de Claudia Sheinbaum es un presunto operador del huachicol. Entonces, creo yo que si van a empezar a caer, pues van a empezar a caer también en este tema, no solamente gente del crimen organizado, digo, esto es crimen organizado, ¿verdad? Entonces, hablemos también del huachicol como del fentanilo, ¿no? ¿Conclusión, Rodrigo? Pues conclusión, yo creo que vamos a ver algunas detenciones de alto nivel muy pronto. Sí. Primero los capos, ya le puso la mira a México a un empresario que es Roberto Brown, y Estados Unidos Roberto también. Blanco, quien él se autonombra Roberto Brown. Autonombre Roberto Brown, el dueño de Mefra Fletes. Vecino de San Pedro Garza García. Vecino y operador en San Pedro Garza García desde el piso 50 de la Torre Safi. Y en Estados Unidos también ya se hizo la designación de César Morfín como uno de los grandes operadores del huachicol. Cuando esto avance, vamos a volver a entender lo que ya hemos comentado aquí, pero lo reiteramos. Lamentablemente, San Pedro Garza García va a ser un importante epicentro donde todos los huachicoleritos de cuello blanco
muchos de ellos hijos de papi, Los juniors. los juniors, los hijos del Ferrari, de los Lamborghinis, del dinero fácil, del facturerismo, van a ser los primeros que van a caer en las próximas semanas. Así es. Acuérdense lo que les decimos, porque pues nadie ahorita se atreve a meter la cabeza para tratar de ver lo que a todas luces es claro. En restaurantes de San Pedro Garza García, en los lugares más públicos de esta comunidad, viven a sus anchas todos sin que sean molestados y si en cambio ellos generan todo un sistema de cobro de piso, de cobro de tranquilidad para que no se molesten el municipio. Correcto. Y pues bueno, vamos a ver esto a dónde va a llegar. Lo que sí es cierto es que el huachicol no es únicamente una cuestión que se relaciona entre el gobierno, el crimen organizado y los gasolineros. Es una hidra de 1000 cabezas que se esparce por toda la sociedad y que ante la apatía de los que volteamos la vista y no queremos ver lo que es evidente, nos puede comenzar o nos puede acabar engullendo.